Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Grow Clinic Madrid y colaboradora de Fisio Online. Hoy te voy a contar cómo hacer el destete a tu bebé. Bien, si le estás dando pecho y quieres ya comenzar a dejar de darle el pecho, o bien tu bebé ya ha empezado a rechazar el pecho, pues te voy a dar unas pautas para saber cómo irle quitando tomas poquito a poco. Según la OMS, te recuerdo que hasta los 6 meses debería de darle lactancia exclusiva, ¿vale? Eso es lo ideal para el bebé, pero bueno, eso es lo que dice la OMS, y que a partir de los 6 meses es cuando se empieza a meter la alimentación complementaria, junto con la lactancia materna o la de biberón, ¿vale? Entonces se alimentarán a partir de los 6, especialmente de leche, pero se le irá introduciendo poquito a poco pues purés o sólidos, dependiendo un poco de la alimentación que elijas, ¿de acuerdo? Pero si por lo que sea quieres hacer el destete antes, porque te incorporas a trabajar, porque lo estás pasando mal, porque ya no quieres seguir dándole, porque el bebé no es, por distintos motivos, pues estas son las pautas que te voy a dar. Lo primero es que puede haber un destete natural. Esto quiere decir que el bebé no quiera ya el pecho, ¿de acuerdo? Que los signos normalmente son pues que ya se retira, que pierde el interés, que se distrae, que lo utiliza como a lo mejor como un chupete y no succiona del todo. Ten cuidado, no lo confundas con una crisis de lactancia, porque hay veces que hacen estas cosas en las crisis de lactancia, pero sí que quiere seguir amamantándose, ¿vale? Esto puede ocurrir más adelante, cuando ya son más mayores también, ¿vale? Porque hablamos de que la lactancia materna se puede dar hasta que tú quieras, incluso con 4 años, sin ningún problema, ¿vale? Entonces, la retirada paulatina del destete de forma más bien no natural, sino porque lo tomas tú como decisión, ¿vale? Puede hacerse desde el primer mes como si quieres hacerlo a los 4 años, ¿vale? Se hace de la misma manera. Lo que pasa que es que durante los 6 primeros meses solamente comen eso, entonces va a tener muchísimas más tomas, a diferencia de con 4 años, que probablemente pues solamente tome teta pues por la noche o cuando está cansado o malito, cosas así, pero no es su alimento principal como los de 0 a 6 meses. Bien, en el caso pues de 0 a 6 meses o al año, que se dan muchas tomas, lo ideal es irlo retirando poquito a poco. Es decir, por ejemplo, te retiras la toma de las 10 de la mañana, ¿vale? Y si no quieres seguirle dando leche materna, o sea, si quieres ya irte quitando la producción tuya de leche, lo ideal es que no te saques la leche, porque si tú te la sacas, el cuerpo interpreta que se lo está tomando el bebé, es decir, que lo está succionando el bebé, ¿vale? No entiende el cuerpo de si es una sacaleches o es la boquita del bebé succionando. Por lo tanto, si te quitas, por ejemplo, la toma de las 10 de la mañana porque te incorporas a trabajar por el X motivo, no te saques la leche si no quieres seguir produciendo. Entonces se te quedará el pecho congestionado un poco más de lo normal porque te estás saltando una toma. Y a no ser que tengas dolor impresionante, muchísima congestión, que también puedes drenarte un poco el pecho sin necesidad de sacaleches, simplemente apretando un poquito la areola, ¿vale? Para que salga el exceso de leche y te masajeas un poco las zonas duras y que vaya cayendo la leche por sí misma. Lo ideal es que te saltes esa toma sin sacar. Cuando ya te regulas a los días, cuando ya el cuerpo ha entendido que esa toma ya no hace falta, pues lo que tendrías que hacer es otra toma más, ¿vale? Pero hasta que no veas que el pecho lo está soportando bien, que no está muy inflamado, que ya va naturalizando el saltarse esa toma, pues podrías pasar a lo mejor a la de la 1 de mediodía, por ejemplo. Y así sucesivamente es como las tienes que ir retirando, hasta que llegues a las de la noche, que bueno, hay muchas mamás que se quedan un tiempo dándole lactancia materna exclusivamente por la noche,
es la más difícil de retirar porque el bebé pues normalmente lo asocia a dormir, al apego, a bueno, pues el momento también de mamá y bebé, ¿vale? O si por lo que sea ya te habías quitado todas y te quieres quitar las últimas ya de la noche, pues lo mismo, tendrías que hacerlo igual. Primero pues retiras la de las 9, que el pecho lo soporta bien, que ya llevas varios días que no se te ha puesto muy turgente, pues pasarías a la siguiente toma y así progresivamente. Si por lo que sea lo que quieres es destetar, pero seguir con lactancia materna, pero en biberón, pues en realidad eso como tal no es destete de producción. Lo que vas a hacer es, pues si te vas a trabajar y no le puedes dar el pecho, pero le quieres seguir dando leche materna, pues tendrás que sacarte la leche como si el bebé estuviera mamando igual esas tomas, ¿vale? Entonces, si no utilices esa sacaleches para no confundir al cuerpo, ¿vale? Y recuerda que las últimas tomas que se retiran normalmente son las nocturnas, para que no, pues, que son las ideales que el bebé disfruta más y además que son las más difíciles de quitar. No tendría mucha lógica hacerlo al revés, aunque bueno, podrías hacerlo sin ningún problema si sigues más o menos estas recomendaciones. Muy bien, bueno, te doy como último consejo que mucho ánimo porque el destete muchas veces es más duro para la mamá que para el bebé, porque hay un enganche psicológico, porque dar de mamar es precioso. Y yo siempre digo que la lactancia materna, las dos fases más difíciles es el primer mes y el destete. El destete también uno se siente como que está rechazando, diciéndole que no, negándole algo tan fácil al bebé como sacarte el pecho, ¿no? Y bueno, pues si necesitas apoyo, cuenta con asesoras de la lactancia que se dedican a ello. Mucho ánimo porque es una fase como de regresión otra vez y como de cortar un poquitín el cordón umbilical con tu bebé, pero bueno, que se supera y que seguro que eres una supermamá igualmente, aunque le vayas destetando poquito a poco. Nos vemos en otros vídeos de Fisi Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.